Bueno, quien me conoce, quien se ha montado conmigo en el coche por aquí, sabe que mi orientación es nula, ¿verdad, María? Mi orientación es nula. Y ya llevamos 2 años, más de 2 años viviendo aquí en Águila, y que os diga mi esposo, todavía pongo el GPS para ir al Mercadona de Las Lomas, porque me pierdo. Para todo uso el GPS, la verdad es que yo me pierdo. Y sencillamente porque me distraigo. La verdad es que sé llegar a lo mejor, pero yo voy con mis cosas en mi cabeza y digo, uy, he llegado a donde no tenía que llegar. Pero bueno, voy pensando y me equivoco y confío en mí misma y ya me perdí otra vez. No sé, yo no sé las veces que me equivoco yendo eso a Las Lomas o cualquier otra parte del pueblo a la que no suelo ir normalmente. Y cuando vinimos a Águilas por primera vez, en el diciembre de 2022, recuerdo que las mujeres, estábamos aquí viendo un partido de fútbol, los hombres, ¿no? Y las mujeres dijeron, venga, vamos a pasear. Y cuando Isabel me llevó por los cabezos, por ahí, yo decía, ay, madre mía, yo aquí me pierdo. Yo pensaba, digo, madre mía, si yo tengo que venir a visitar por aquí a la gente, unos recovecos, decía yo, sin mi GPS, no sé, digo, menos mal que tengo mi GPS. Y cuando llegamos al molino, dije, madre mía, si yo me tengo que memorizar todas estas calles, ¿no? El GPS se utiliza para determinar la posición de un objeto, ¿verdad? Un vehículo o una persona, con mucha precisión. Yo pongo mi GPS y cuando voy buscando aparcamiento, porque en mi casa cuesta mucho aparcar, yo digo, bueno, yo lo pongo, ubicación mi casa, y busco cualquier aparcamiento que esté cerca de mi casa, que es el objeto que tengo que encontrar, ¿no? Nosotros lo utilizamos sobre todo para ir a algún lugar, ¿verdad? O incluso cuando alguien quiere encontrarse contigo. Oye, mándame tu ubicación que te busco, ¿verdad? Cuando vienen mis padres, por ejemplo, de visita, para no tener que estar preguntando, oye, ¿por dónde vais? ¿Qué os queda? ¿Cuánto falta? Pues, ¿qué les digo? Manda tu ubicación en estado actual y voy viendo, pues ya van por Granada, ya van por no sé qué, ya les falta poco, ¿verdad? Y ahora, o casi todos, cuando queremos saber, la usamos para saber una dirección, para saber dónde está la dirección y cuánto tiempo vamos a tardar en llegar. Cuando nosotros viajamos a Sevilla o cualquier lado, pues voy a llegar a esta hora precisa. Y también nos avisa de si hay radares, porque no solemos obedecer mucho las normas. Nos avisa también de cuánto es la velocidad máxima, nos sirve también eso el GPS. Y pero lo malo es cuando me equivoco. Yo no sé si os pasa cuando os equivocáis incluso con el GPS. Cuando yo confío en mí misma y digo, ah, era por aquí, o mejor voy a tomar este camino, ¿verdad? Cuando creo que me sé el camino. O se me olvida mirar las direcciones porque voy en mi mundo o voy charlando y digo, uy, no, era por esa salida, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo siempre digo, es que este GPS, es que está la culpa del GPS. Eso me enfada mucho. Normalmente le echo la culpa al GPS, no a mí misma, de que he confiado en que yo me sé el camino. Rara vez, pero también se equivoca el GPS, ¿eh? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? No voy a hablar de GPS, claro. Quería preguntaros hoy, ¿no? Como el título de la predicación de hoy. ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿En quién depositas tu confianza? ¿Quién dirige tu coche? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién dirige tus decisiones? Y sobre todo, si te sientes perdido, ¿cómo te encuentras? Imaginemos que nuestro coche es eso, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras responsabilidades, y nosotros somos los conductores, ¿verdad? ¿Quién es tu GPS? ¿Quién es tu GPS? ¿O quién debería de ser tu GPS? Pero sobre todo, ¿a quién obedece? Porque yo me equivoco porque no he obedecido a mi GPS, ¿verdad? La conclusión final sería el GPS de nuestra vida debería ser ¿quién? Jesús, Cristo. Él es quien debería de decirnos a dónde dirigirnos, ¿verdad? Pero lo hacemos, obedecemos y seguimos sus indicaciones, o me dejo guiar por otro copiloto. O a veces, como hago yo, te arriesgas, me sé el camino y tomo la dirección que yo creo que es, y al final siempre te pierdes. Y en el entorno de iglesia yo creo que también estamos cansados de la típica frase, hay que obedecer al Señor, hay que dirigirse por lo que el Señor nos manda, ¿no?
pero es muy abstracto muchas veces. En la Biblia no viene exactamente las indicaciones como en un GPS. Gira a la derecha, hoy mañana vas a girar a la izquierda, ¿no? Así que voy a cambiar la estrategia. Hoy vamos a desobedecer, a ver si funciona. Ahora lo voy a explicar, lo voy a explicar. Hay un dicho que dice, lo prohibido despierta el deseo. A ver si prohibiendo y desobedeciendo espabilamos, yo la primera. Hoy os voy a animar a desobedecer, para que os anime a obedecer al Señor. El Señor nos llama a ser diferentes, ¿verdad? A marcar la diferencia y a desobedecer, ¿a qué? A lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Podríamos resumirlo en lo que dice Romanos 12:2, que dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, que desobedezcamos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál es sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces tenemos lo que es obediencia como si fuera una prohibición, como si fuera algo que nos resta. ¿Pero para qué es? ¿Por qué es? Porque es buena, agradable y perfecta la voluntad del Señor. Y a esto es lo que nos anima a desobedecer, ¿no? A esa corriente de la sociedad que nos va manipulando y dirigiendo. A no dejarnos llevar y sí a reconocer, a renovar nuestro pensamiento, nuestras formas de predicar el evangelio, por ejemplo, pero nunca cambiar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El desobedecer al mundo, el no dejarnos llevar por la corriente, el no dejarnos de llevar también por nosotros mismos, porque eso es lo que la mayoría solemos pecar, ser nuestros propios GPS, nos tiene que llevar a buscar esa obediencia al Señor, ¿no? Porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Nuestro mayor ejemplo de desobediente al mundo, ¿quién es? Jesús. Vamos a leer el pasaje de esta mañana que hemos leído. Él es nuestro referente. Marcos 3, del 1 al 6. Él hizo aquí algo totalmente revolucionario, porque se salió del casillero, ¿vale? Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tullida. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en el día de sábado. Sabéis que en el día de sábado había ciertas cosas que no se podían hacer. Y poder así acusarlo de trabajar ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos, que se vea. Luego les preguntó a los que estaban allí, ¿qué es correcto hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo, extiende tu mano. El hombre extendió la mano y la mano quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey de Herodes y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. La interpretación que los judíos tenían sobre la ley del reposo implicaba una deshonra contra el carácter de Dios que él mismo había instituido el sábado, ¿vale? Su propósito siempre ha sido, el propósito del sábado siempre había sido que las manos de las personas descansaran para lo que le quedaba por delante para seguir trabajando, no para frenar, ¿vale? Por lo tanto, era inaceptable pensar que la base al respeto al sábado hubiera sido dejar de sanar a las personas. Es que eso no era la esencia del sábado, ¿no? Y sobre todo una persona que le impedía seguir trabajando. La actitud de los fariseos dejaba claro que aunque hablaban mucho del día del reposo, ¿qué pasaba? Que desconocían totalmente el propósito por el cual el Señor había dicho ese día, ¿no? Y sobre todo el carácter del Dios que había instituido ese día de reposo. No habían entendido que el interés de Dios al dar esas leyes era para ayudarnos. O sea, siempre es para dirigirnos, para ayudarnos, para guiarnos, para mostrarnos cómo lograr lo máximo en la vida. Lo que se podía hacer con un enfermo en ese día, atentos, lo podemos resumir diciendo simplemente si estaba al borde de la muerte. Pero ya está. Como un apaño y se esperaba al día siguiente para sanarlo por completo. ¿Vale? ¿Me he explicado? Si estaba de vida o muerte, sí, se le atendía en un momentito
pero si no era de vida o muerte, te tienes que esperar. Se parece mucho a la seguridad social de ahora, ¿no? En 2 años la cita. Con su actitud, los judíos estaban manifestando la maldad del corazón terrible, ¿no? Endurecido, ¿por qué? Por el legalismo, por la forma, por el legalismo religioso. Y la pregunta es, ¿obedecer o desobedecer? Esa es la pregunta que el Señor le hizo a los religiosos, ¿no? ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Uy, ahí ya. Por la manera de plantear la pregunta, el Señor les estaba obligando a escoger, a decidir. Que había 2 opciones, hacer el bien o hacer el mal. No hay ni blanco no hay grises, blanco o negro, hacer el bien o hacer el mal. Y ellos pues se restringían, ¿no?, de hacer el bien, pero estaban haciendo el mal. Si dejaban de salvar esa vida sería como quitársela, porque las personas en aquella sociedad, las personas que tenían alguna discapacidad, eran muertos vivientes, no formaban parte de la sociedad. El Señor quería subrayar que el sábado, como día dedicado al culto de Dios, no podía considerarse como un día en que la persona pudiera desobedecer los mandatos de amor hacia el prójimo, ¿vale? Jesús tenía la oportunidad de sanar al hombre y no le iba a decir que viniera otro día. Véngase usted el lunes, ya que eso era supuestamente desobedecer la voluntad de Dios, pero si no lo hacía, realmente la desobedecía. Así que, como bien sabemos, la vida cristiana no es tan fácil, no es una lista de cosas de que puedes o no puedes hacer, lo que está mal y lo que está bien, porque si no, volveríamos otra vez a lo que es religioso. ¿Puedes o no puedes? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? Aquí entra mucho la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo, esa guía, ese GPS que nos va indicando qué es lo que debemos hacer en cada momento. Porque cuando uno deja de hacer el bien, la ausencia de bien, ¿qué pasa? Dice Santiago 1:2, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévala en práctica. Esta es la esencia. Esto es lo que marca realmente la diferencia, esto es obedecer al Señor, ¿no? Es lo que decía al principio, practicar la palabra de Dios, esto es obedecerla. No debemos actuar en forma parecida o similar al mundo, porque entonces, ¿qué nos diferencia de los demás que hacen buenas obras? ¿Qué nos hace diferentes? Sino que debemos permitir que nuestra mente y nuestro entendimiento constantemente sea transformado, renovado y sometido libremente a la voluntad de Dios, pero siempre, siempre de acuerdo a las Escrituras. Siempre. Es un ciclo. El permitir esto en nosotros nos lleva a entender, probar, saber, comprobar y examinar si estamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No es fácil, sencilla, ligera. Es buena, agradable y perfecta. Implica sacrificio, valentía, romper esquemas constantemente, porque eso nos conduce hacia la perfección en Cristo Jesús. Y la pregunta de hoy, ¿a quién obedeces? ¿A las normas establecidas? ¿Qué o quién dirige tu vida? ¿Qué estás haciendo con la vida que Cristo te ha regalado? ¿Es realmente Jesús el GPS de tu vida? Jamás lo será si no reconocemos que estamos perdidos. Si yo me sé el camino, yo no uso mi GPS. Pero si no reconocemos que necesitamos de su guía, porque si no estamos perdidos, jamás podremos entender que necesitamos de su GPS, ¿no? Al igual que en el texto anterior, cuando nos desalineamos de la voluntad de Dios, empezamos a tergiversar también su palabra, como lo hacían los fariseos, los maestros de la ley, y dejamos de obedecerle íntegramente. Pero quiero que visualicemos la obediencia con esa ilustración del GPS, más que unas normas, sino como una dirección, ¿no? El GPS nos lleva a la dirección necesaria, nos avisa de los peligros
nos avisa peligro por obras, ¿verdad? Pues nuestro GPS espiritual nos avisa de los peligros, nos advierte también de las velocidades, se nos pone en rojo cuando pasamos de la velocidad. Y ahora está en nosotros seguir sus indicaciones o no. Porque por mucho que yo tenga mi GPS ahí, a no ser que tengas uno de estos modernos que conducen solo, que yo creo que ninguno lo tenemos aquí, el GPS, o sea, el coche no actúa sin el conductor, ¿verdad? Por muy el GPS que ponga las indicaciones. El coche, más bien nuestra vida, hará lo que nosotros le digamos, ¿verdad? El coche no va a seguir las indicaciones del GPS. Y realmente obedecerle solo nos trae seguridad y bendición, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Uno, buscándole, buscando de la presencia del Señor, buscando a Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente vuestra sabiduría. ¿Qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso tiene que ser nuestro primer paso todos los días. Yo cuando me arranco el coche hago ti, 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 mi dirección. Cuando nos levantemos por la mañana, lo primero que tenemos que buscar, su dirección, su presencia, para encaminar todo lo que tenemos por delante. Él sabe lo que necesitamos, sabe dónde tenemos que dirigirnos en nuestra vida y sabe cuál es nuestro propósito. Para que también lo sepamos, nosotros tenemos que buscarle cada día, no un día sí, un día no. En oración, leyendo su palabra, en definitiva, teniendo relación con Él, porque por mucho que yo ore como si fuera una metralleta o porque lea 25 pasajes, si yo no tengo esa comunicación personal, esa relación constante, no sirve para nada. Si no le conocemos, no podemos saber cuál es su voluntad para nosotros. Y eso es un proceso, todos los días, todos los días. Si no, no podremos tomar decisiones tan arriesgadas como las hizo Jesús en el pasaje anterior. Dice Juan 4, del 23 al 24, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. A eso es lo que nos llama el Señor, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. La vida de adoración es el reconocer al Señor en cada área de nuestras vidas, constantemente. Luego Hebreos 4:12 dice, la palabra es un libro antiguo que no sirve para nada, que se escribió hace 2000 años y que hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Qué dice? Es viva, poderosa, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Lo creemos? Hasta la médula de los huesos, dice otra versión, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es como tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, con ese corazón dispuesto a entenderlo y a que penetre en nuestra alma. Si no, va a ser como una frase motivadora que podemos encontrar por internet. Es ir con un corazón abierto a las escrituras como un niño que depende al 100% de su padre. Papá, ¿qué hacemos hoy? Señor, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué tienes para mí hoy en tu palabra? También debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele cada día qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer, a dónde me tengo que dirigir. Y eso es una responsabilidad personal. Dice el Salmo 139 del 23 al 24. Si he pecado hoy, pues ya tú me lo perdonas. Examíname, oh Dios. Para decir eso delante de la presencia del Señor, hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente. Porque nadie quiere ver sus propias miserias. Yo no quiero ver mis lados oscuros. ¿Qué hacemos? Si hay algo,
Si hay algo, lo guardo y lo tapo. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón. ¿Qué es sondear? Lo más profundo, ponme a prueba. Uf. Y sondea mis pensamientos. Los pecados nacen aquí. Se llegan aquí y luego se realizan. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Para poder ir caminando en el camino eterno, vienen todos esos pasos, dejarnos examinar, sondear, ponernos a prueba y dejarnos que el Señor nos muestre el camino correcto. Tenemos que ser humildes. Yo reconozco que sin mi GPS del móvil no voy a ningún lado. Yo lo reconozco y mira que lo intento. Mi marido lo sabe y si voy sola sin mi GPS me pierdo. Pero soy humilde y lo reconozco. Bueno, intento. Tenemos que ir con ese corazón humilde de que lo necesitamos. Pedirle al Señor que nos examine cada día, que tenemos que cambiar para parecernos a Él. Y así es ser ejemplo a otros, ¿no? Para que puedan conocer al Dios que nosotros conocemos. No sé si habéis visto la serie de Chosen, que trata sobre los evangelios, la vida de Jesús. Y ahora ha salido la nueva temporada y hacían una entrevista al protagonista que hace de Jesús. Y el hombre decía, me ha tocado un papel realmente difícil, porque he sido escogido para hacer la imagen de Jesús en esta serie y ahora mi imagen es usada pues por millones de personas para predicar el evangelio y yo tengo que guardar muy bien mi testimonio porque ahora yo soy como si fuera la imagen propia de Jesús. Y lo comentaba con el pastor y me decía, es que así deberíamos de ser nosotros, porque somos elegidos y escogidos y restaurados a su imagen. Nosotros somos el reflejo a los demás del Dios que vive en nosotros. Por eso el testimonio debemos guardarlo. No podemos impedir defraudar a los demás, pero que no quede en nosotros de que todos los días seamos examinados, confrontados y cambiados por el Espíritu Santo. Cuando entra la soberbia en nosotros y pensamientos que yo no tengo ningún pecado, o bueno, yo es que soy así, ya no peco como antes. Es ahí cuando dejo de fijarme en mi GPS y comienzo a gobernar mi propia vida. Y es ahí cuando nos estancamos, cuando vemos lo que es correcto, lo que es incorrecto y nos empezamos a comportar como esos fariseos a los que Jesús confrontaba. Y llega el enfriamiento espiritual y ya ni las predicaciones ni la Biblia me penetra en el alma, ni las canciones, ya nos volvemos fríos. Pecamos todos los días y debemos ser humildes de que le necesitamos. Y Él es el Espíritu Santo a quien tenemos que pedirle que nos guíe para cambiar todos los días de nuestra vida. Todos los días. Primera de Corintios 6, 17. Ser uno con el Señor. Cuando buscamos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos su sacrificio y perdón, tenemos una, entre comillas, deuda con Él. O deberíamos de reconocer que tenemos una deuda, porque es por gracia, no le debemos nada. Pero si lo reconociéramos, que Él nos ha salvado, que nos ha comprado con su sangre preciosa en la cruz y resucitó, para que tengamos vida con Él, nuestro chip cambiaría. Cuando dejamos nuestro coche, cuando digo coche, nuestra dirección, nuestra vida al servicio del Señor, somos uno con Él. Cuando digo, oye, te lo dejo a ti. Solo así podemos encontrar sentido y esperanza a nuestra vida y podemos llegar a nuestro destino marcado por Él. Cuando confiamos en nosotros mismos, nos perdemos. Si le dejamos el señorío de nuestra vida al Señor Jesús, jamás estaremos perdidos. Sabríamos cuál es nuestro propósito en la vida y nuestro destino de llegada. Y por último, quiero ir más allá, un poquito más allá. ¿Y si tú fueras el copiloto y Cristo fuera el conductor y el GPS fuera el Espíritu Santo de tu coche? En vez de
¿Llevas tú el volante? ¿Y si fuera Cristo el que lleva el volante, tú te sientas al lado y el GPS fuera el Espíritu Santo? ¿No sería más fácil? Yo estoy deseando de que mi marido se saque el carnet para yo ir de copilota tranquilamente. Eso significa tranquilidad, paz, de que vamos a llegar a puertos seguros. Mi deseo con este mensaje es que Dios pueda ser el centro, el controlador, el GPS y el todo en nuestras vidas. Que podamos decir como en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no conduzco yo, ya he soltado el volante. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí, mismo por mí. Y para concluir, quiero leer alguna frase para que nos hagan reflexionar. Y dice así, ser obediente a Dios no se trata de tu asistencia a la iglesia, sino de una rendición total a Dios que te lleva no solo a asistir, sino a estar comprometido con tu comunidad y servir. Ser obediente a Dios no se trata de memorizar la Biblia exclusivamente, sino de tu disposición a obedecerla cada día, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Ser obediente a Dios no se trata de cantarle una canción o cada domingo adorarle, sino de adorarle de tal manera que el fuego del Espíritu Santo te consuma cada día. Ser obediente a Dios no se trata de vivir la vida como una rutina, sino que cada día tienes su poder y su autoridad para que cada día sea único sirviéndole. Ser obediente a Dios es dejarte guiar por Él y obedecer a lo que el mundo ve normal, desobedecer, a lo que el mundo ve normal. Ser obediente a Dios es dejarte guiar, ser valiente y ser usado por Él para salvar, sanar a las personas que no le conocen, como en el pasaje del hombre con la mano tullida. Para ser obedientes a Dios hay que renunciar a nuestro gobierno personal y ser valientes para desobedecer a lo que estamos acostumbrados.